En cierto sentido, Los parientes de Esther fue una obra publicada a contracorriente de las modas y tendencias narrativas de la época, ganándose un pequeño espacio en el desbordante mercado literario español e hispanoamericano, en un momento en el que la influencia del realismo mágico, el macondismo y lo real maravilloso parecían copar todos los rincones de la creación literaria, con un García Márquez pletórico que ejerce, quizás sin quererlo, una especie de sacerdocio estético como antes lo había hecho Rubén Darío en la poesía, que acaba condicionando y marcando el paso del resto de los miembros del boom con todo tipo de innovaciones técnicas y formales para regocijo de una industria editorial que ve cómo las ventas de los autores latinoamericanos se multiplican hasta la hipérbole con cada nuevo anuncio publicitario. De hecho, la publicación de Los parientes de Esther puede ser considerada como una auténtica sorpresa, favorecida en parte por las ansias de un mercado que se muestra nervioso y permeable a la hora de fichar a los nuevos talentos literarios que llegan del otro lado, de donde vengo yo, de nuestro océano común. Lo más sorprendente de este hallazgo narrativo es que se trataba de la primera novela de un autor hasta entonces completamente desconocido en la península, que había publicado 2 libros de relatos en Colombia, Los sonidos del fuego, 1968, y Olor de lluvia, 1974, sin que hubiera llegado hasta territorio español más allá de alguna noticia sesgada y ambigua de la presencia de un jovencísimo Luis Fayad en el panorama de las letras colombianas. La obra se publicó dentro de la colección de novela contemporánea de la editorial Alfaguara, un sello con una fortísima proyección cultural en el panorama peninsular, que se había preocupado entonces por nombres verdaderamente emblemáticos de las letras internacionales: Margarillo Cernat, Jorge Amado, Clarice Lispector, Thomas Bernhard, Günter Grass, Henry Miller o Patricia Highsmith, o referencias españolas e hispanoamericanas como Juan José Millás, Max Au, Javier Marías, Juan Benet, Augusto Bastos o Julio Cortázar, cuyo prestigio, el de la editorial, fue apuntalado con la creación del Premio Alfaguara de Novela, que en sus primeras ediciones lo tuvieron escritores como Jesús Torbado, Manuel Vicent, el chileno Carlos Droguet o Alfonso Grosso. En sus inicios, la literatura estuvo bajo la dirección y control de Camilo José Cela, y a partir de los años 70 la dirección pasó a manos de Jaime Salinas, el hijo del poeta Pedro Salinas, que abrió las puertas del sello editorial para dar cabida y nuevas oportunidades a un grupo importante de jóvenes narradores que con el paso de los años formarían parte de la mejor literatura escrita en español. El responsable de redactar la solapa del libro no tuvo ninguna duda al considerar esta novela como la gran renovación de la narrativa hispanoamericana. Fíjense lo que dice, considerándola, cito, sin lugar a dudas, la novela latinoamericana más importante aparecida tras los éxitos de hace una década en la literatura en ese continente, dice el que escribió la reseña. Y consideraba, con gran intuición crítica, que el lector difícilmente escaparía, cito, a la seducción que el autor nos ofrece en sus páginas. Uno de los primeros reseñistas, Jorge Valderrama, vio claro el alcance de la obra y no titubeó al afirmar, cito, que Fayad ha realizado un trabajo literario admirable. Bogotá y su vida, a través de la vida de algunos ciudadanos típicos, miembros de una familia en situaciones específicas en la capital de la República, cuya lectura me recuerda esa formidable exactitud y profundidad que uno encuentra al leer El extranjero de Albert Camus. Los parientes de Esther, dice Valderrama, es una pequeña obra maestra de la reciente literatura colombiana. Fue el propio Ángel Rama quien, al referirse al proceso de urbanización de la narrativa latinoamericana, opinaba lo siguiente en 1981.
La culminación de esta evolución modernizadora corresponde al narrador Luis Fayat, todavía inseguro en olor de lluvia y orgánico, poderoso, articulado en su excelente novela Los parientes de Esther, una obra fundamental de la década de los 70. Fin de la cita. Por su parte, el crítico y escritor Humberto Valverde, evocando una pregunta formulada por el crítico de origen alemán Ernesto Völkening, se preguntaba desde el más profundo escepticismo: ¿Bogotá hallará a su novelista? Ciertamente, después de Osorio Lizarazo, Bogotá no ha podido encontrar a su novelista, ni tampoco a su personaje, que sea el resultado de sus entrañas y de su historia. Eduardo Jaramillo señaló la importancia que cobraba la conciencia del lenguaje y de la escritura en la obra de Fayat, comparándola con Crónica de una muerte anunciada, en donde destacaba, cito, 3 aspectos fundamentales contribuyen en la tensa y dinámica prosa de Fayat: la rica precisión de los detalles en los parientes, en lo que Los parientes de Esther es comparable a la feria de Juan José Arreola, que está ahora mismo en los medios de comunicación porque, lo habrán oído, Poniatowska ha hecho público que fue violada por este escritor, ¿no? La perseverante atmósfera de chisme en la que unos personajes espían a otros al tiempo que defienden su imagen y, por último, la frecuente modificación de las perspectivas narrativas. Fin de la cita. Un narrador importante como Ricardo Cano Gaviria la consideró la mejor novela de la década, junto con Misiá Señora de 1982 de Alba Lucía Ángel, y consideraba que Fayat había sido muy hábil al eludir las hipotecas derivadas del seguimiento a pie juntillas de los presupuestos literarios anteriores, ya fueran derivados del boom o del poderoso influjo del realismo mágico. Fernando Ayala Poveda resaltaba en 1982 la estructura perfecta y diáfana de la novela, así como su poder evocador en cuanto a las relaciones mantenidas en múltiples niveles entre la sociedad, la ciudad y la cultura colombiana. En esta línea se han movido numerosos críticos como Policarpo Barón, Carmen Saclein, Paula Andrea Marín Colorado o Guillermo Alberto Arévalo, quienes han analizado la gestación y captura del imaginario bogotano, marcando las líneas de inflexión con respecto a la tradición literaria precedente. Sin embargo, de todas las reseñas que se hicieron tanto en Colombia como en España tras la publicación de Los parientes de Esther, brilla con luz propia la realizada por la escritora Carmen Martín Gaite en marzo de 1979, en donde dejó marcadas las claves de esta nueva forma de entender las relaciones entre la realidad y la ficción, y concluía su reseña con una bienvenida más que efusiva. Decía: saludamos a Luis Fayat, una estupenda promesa de novelista. En fecha más reciente, el crítico y poeta Harold Alvarado Tenorio ha considerado Los parientes de Esther como una de las 5 novelas, cito, que merecen figurar en el santoral de la gloria del Nobel, junto a Cóndores no entierran todos los días, de Gustavo Álvarez Gandiazábal, Sin remedio, de Antonio Caballero, La Virgen de los Sicarios, de Vallejo, y El crimen del siglo, de Miguel Torres. La novela recrea desde el pequeño detalle de la vida cotidiana la decadencia de una familia escindida que se mueve entre el apego feroz y anacrónico a unas tradiciones que están perdiendo su vigencia y la lucha, a veces titánica, para poder solventar las necesidades básicas, la comida, la educación de los hijos, la sanidad, mientras que el neoliberalismo va imponiendo de forma imparable los nuevos valores en la sociedad bogotana a través del complejo entramado de relaciones personales, las nuevas claves laborales que triunfan en la empresa privada y en los negocios del ramo, y los propios cambios en la representación de la ciudad como metonimia de la nueva economía que se impone a lo largo de la década de los 60.